El 26 de abril de 1986 parecía un día más en la planta nuclear de Chernóbil. Ese día había previsto una serie de pruebas para comprobar la fiabilidad de los reactores. Una de ellas era realizar una simulación en la que se producía un corte eléctrico para así poder ver cómo se comportaban los diferentes componentes que formaban parte de la planta. Pero algo no salió como se esperaba. La central nuclear de Chernóbil, situada al sur de Bielorrusia y a unos 100 kilómetros de Kiev, había sido levantada a principios de los 70 con vocación de ser una de las plantas atómicas más grandes del mundo. En apenas 6 años, la central había levantado 4 reactores que estaban entre los 13 más potentes del mundo y una ciudad contigua, Pripyat, para albergar a los trabajadores y sus familias. Una apresurada construcción para estar en la carrera nuclear que conllevaría fallos críticos de diseño de los reactores que favorecerían la cadena de errores que en 1986 llevarían al mayor accidente nuclear de la historia. Pasaba una hora de la medianoche de ese 26 de abril cuando el reactor 4 de la planta comenzó a actuar de forma imprevista mientras se realizaban las pruebas. El reactor sufrió un considerable aumento de potencia y sobrecalentamiento inesperado del núcleo. Sin que ningún trabajador lo previese, a la 1:23:56 minutos se produjo una explosión química que hizo volar el techo del reactor. Acto seguido, se producía una segunda explosión que provocaría una nube radioactiva que se extendería por media Europa. Los trabajadores del turno de noche no habían sabido resolver un problema que no debía haber estado en sus manos. El experimento estaba previsto para los trabajadores del turno de mañana, que habían sido instruidos sobre la operación y que estaban familiarizados con los procedimientos. Pero la dirección decidió aplazar el operativo por necesidades de suministro energético. Con la central en llamas, los primeros en actuar fueron los propios trabajadores, intentando sofocar un incendio que no entendían. Poco después llegarían los bomberos asignados a la central para controlar unas llamas que afectaban a varios pisos del reactor 4 y se acercaban peligrosamente al edificio donde se encontraba el reactor 3. Con las primeras noticias del accidente, la mayor preocupación del Kremlin fue minimizar las consecuencias de lo sucedido, ocultar información a la población e intentar contener el flujo de noticias hacia el exterior. Algo que no duraría mucho ante las dramáticas evidencias. There has been a nuclear accident in the Soviet Union and the Soviets have admitted that it happened. The Soviet version is this. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. The Soviets may have been fairly quick to acknowledge the accident because evidence in the form of mild nuclear radiation had already reached beyond the Soviet borders to Scandinavia. Suecia fue el primero. El país escandinavo comenzó a detectar extraños niveles de radiación de origen desconocido, por lo que preguntó a la Unión Soviética si algo había ocurrido, lo que obviamente estos negaron. Pocos días después, Reino Unido también detectó que algo estaba pasando. Finalmente, la presión europea fue tan grande que la URSS tuvo que explicar lo que en realidad había sucedido. Las autoridades soviéticas tardaron 36 horas en aprobar la evacuación de Pripyat, la cercana ciudad de los trabajadores. Más de 50.000 personas habían pasado todo el día desde el accidente haciendo vida normal, pensando que el fuego de la central no pasaba de un incendio al uso y sin saber que llevaban horas expuestos a niveles de radiación elevadísimos. Durante los días que siguieron a la explosión, el gobierno soviético movilizó a más de 600.000 personas para dominar el infierno radioactivo que seguía en marcha. Un ejército compuesto de mineros, soldados, bomberos, ingenieros y científicos, a quienes llamaron los liquidadores, se expusieron para evitar que una segunda explosión, esta vez termonuclear, devastara gran parte de Europa y Rusia. Los mineros excavaron bajo el núcleo para bombear nitrógeno líquido y enfriar así el combustible nuclear. Los pilotos de helicópteros arrojaron 4.500 toneladas de plomo, arena, arcilla y otros materiales para sofocar las llamas, mientras los voluntarios civiles retiraban escombros y restos de materiales radioactivos del techo de la central. La estructura estuvo ardiendo durante 10 días antes de que se pudiera extinguir el fuego, contaminando 142.000 kilómetros cuadrados en el norte de Ucrania, el sur de Bielorrusia y la región rusa de Briansk. Pero aún quedaba un paso para terminar. Entre las ruinas del reactor quedaban restos de uranio y plutonio que continuarían contaminando la atmósfera durante miles de años de no ser contenidas. Para evitarlo, unos 100.000 liquidadores se esforzaron en construir un gigantesco sarcófago aislante que duraría 30 años
y que en 2016 fue reemplazado por uno nuevo que debe durar otros 100 años. De la cantidad de muertos no hay datos concluyentes. Oficialmente el número de muertos se quedó en 31. 2 trabajadores de la central que murieron por la explosión y el fuego, y otros 27 trabajadores y bomberos que recibieron elevadísimas dosis de radiación y sucumbieron en los siguientes meses. Si bien diversas estimaciones calculan que 30 años más tarde hasta 60.000 personas habrían muerto por causas derivadas de la radiación y otras 150.000 habrían sufrido algún tipo de discapacidad.